Hola chicos, en esta parte vamos a ver el segundo pedazo de los ejercicios de física correspondientes a las leyes de electricidad. Recuerden que tenemos 4 leyes y vamos a hablar brevemente de cada una de ellas con sus respectivos ejercicios. La primera ley es la ley de Coulomb, la cual nos habla sobre las fuerzas que hay entre cargas. Recuerden que cargas de signo contrario se atraen y signo igual se repelen. Entonces, tenemos una carga de menos 3 nanocoulombs. Recuerden que el nano se refiere al 10 a la menos 9 y se encuentra en el aire. Se va a encontrar a una distancia de 0.15 metros de otra carga de menos 4 nanocoulombs. Entonces, nos pide calcular cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas en el aire. Y como segundo punto nos dice cuál sería la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas si estuvieran sumergidas en aceite. Entonces ahí lo que vamos a cambiar va a ser el medio. Entonces, acomodando nuestros datos, tenemos que la carga 1 o Q1 es igual a menos 3 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga Q2 va a ser igual a menos 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la distancia que va a haber entre las dos cargas es de 0.15 metros. Nuestra K, nuestra constante, siempre es la misma, por 10 a la menos 9 newtons metros cuadrados sobre C cuadrados. Y nos piden encontrar la fuerza y la fuerza en el aceite. Entonces, recordando nuestra fórmula, tenemos que la fuerza va a ser igual a K por las dos cargas sobre su distancia al cuadrado. Esto quiere decir que la fuerza va a disminuir conforme nos alejemos de las cargas. Y también vamos a tener la fórmula para la permitividad relativa y con esta vamos a despejar para encontrar la fuerza en el medio. Entonces, para el punto número A vamos a utilizar la fórmula tal cual. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sustituir. Sustituimos K, sustituimos Q1, Q2 sobre nuestra distancia al cuadrado. De tal manera que al final nos va a quedar que la fuerza es igual a 4.8 por 10 a la menos 6 newtons. Si nos fijamos en las unidades, estos dos coulombs se nos van con estos y este metro cuadrado se nos va con este metro cuadrado de acá. Por lo tanto, solo nos quedan los newtons. Ahora, en la siguiente parte que nos pide la fuerza eléctrica sumergida en el aceite, si estuvieran sumergidas en el aceite, la permitividad relativa E sería de 2.8. Esto viene en tablitas. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza eléctrica vamos a tener que despejar. Aquí en este caso, la permitividad relativa es la fuerza que hay en el aire o en el vacío sobre la fuerza que hay en el medio. Entonces nuestro medio es el aceite, pero ya conocemos la permitividad relativa. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar. Esta fuerza del material, si está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego esta permitividad relativa, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Hasta finalmente llegar a esta ecuación. La de la fuerza en el medio va a ser igual a la fuerza sobre la permitividad relativa. Entonces lo único que hacemos es sustituir. Nuestra fuerza en el medio sería 4.8 por 10 a la menos 6 newtons sobre 2.8. Finalmente nos quedaría que la fuerza en el aceite sería igual a 1.71 por 10 a la menos 6 newtons. Entonces si nos fijamos, el hecho de que nuestras dos cargas se encuentren en el aceite o en un medio distinto que el aire hace que su fuerza sea menos. ¿Sí? Entonces sienten menos fuerza estas partículas al estar en un medio como el aceite. Después tenemos una carga eléctrica de 2 microcoulombs. Recuerden que microcoulombs equivale al 10 a la menos 6. Se encuentra en el aire a 60 centímetros de otra carga. La magnitud de la fuerza con la que se rechazan es de 3 por 10 a la menos 1 newtons. ¿Cuánto vale la carga Q2 o la carga a la que está siendo rechazada?
Entonces, si está rechazada, quiere decir que las cargas son del mismo signo, ¿sí? Entonces, aquí poniendo nuestros datos, tenemos que nuestra carga 1 es por 10, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Nuestra distancia de 60 centímetros la tenemos que pasar a metros. Recuerden que hay que cambiar nuestras unidades. Nos quedaría 0.6 metros. Y nuestra fuerza, 3 por 10 a la menos 1 newtons. Y nuestra K es la misma, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la de la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a una constante K por las cargas sobre la distancia al cuadrado. Y lo que nos piden en este caso es la carga Q2. O sea, nos están dando todos los demás datos, pero nos piden encontrar cuánto vale la carga. Entonces vamos a despejar. Primero pasamos la R para el lado izquierdo, quedándonos de esta manera la ecuación. Después pasamos este pedazo, ¿sí? Entonces nos quedaría la fuerza por el radio al cuadrado, que fue este primer paso que despejamos. Y recuerden que lo que queremos dejar sola es la Q2. Entonces, si K por Q están multiplicando, van a tener que pasar dividiendo. De tal manera que la ecuación que vamos a utilizar va a ser Q2 igual a la fuerza por el radio al cuadrado sobre la constante K sobre nuestra carga eléctrica. Nuestra sustitución y resultado quedan de la siguiente manera. Entonces, nuestra carga 2 va a ser igual a 3 por 10 a la menos 1 newtons por 0.6 metros al cuadrado, todo eso al cuadrado, sobre la K por la carga, que en este caso era de 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, esta carga Q2 nos quedaría de la siguiente manera: 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero recuerden que por 10 a la menos 6 lo podemos escribir como microcoulombs. Entonces, el valor de la carga Q2 es de 6 microcoulombs. Luego pasamos a la siguiente ley, que es la ley de Ohm. Entonces, aquí tenemos que un alambre conductor deja pasar 6 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. ¿Cuál es su resistencia? Recuerden que la ley de Ohm tiene que ver con la resistencia. Y en las diapositivas aparecía como una especie de círculo, triangulito, que les ayudaba a encontrar más fácilmente los despejes. Entonces, en este primer problema nos pide cuál es la resistencia de este alambre conductor que deja pasar 6 amperes cuando se tiene una diferencia de potencial de 110 volts. Entonces, igual, separamos los datos que nos da el problema, que en este caso sería la intensidad igual a 6 amperes, la diferencia de potencial igual a 110 volts y lo que nos pide es la resistencia. Entonces, la fórmula para este caso es la intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Pero a nosotros nos pide la resistencia. Entonces lo que vamos a tener que hacer es despejar. Nos quedaría que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Y al final el resultado nos quedaría como que la resistencia es igual a 110 volts sobre 6 amperes. Esto sería igual a 18.33 ohms. El siguiente problema nos dice que hay que calcular el potencial aplicado a una resistencia de 10 ohms si por ella influyen 5 amperes. Entonces, si se fijan, aquí nos dan resistencia e intensidad y lo que nos piden es la diferencia de potencial. Entonces, igual con nuestra fórmula de la ley de Ohm, ahora tenemos que despejar el voltaje o la diferencia de potencial. Nos quedaría que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar 5 amperes por 10 ohms y nos daría que la diferencia de potencial aplicada sería de 50 volts. Entonces, es lo mismo, fíjense qué les pide el problema y revisen qué fórmulas pueden utilizar.
¿de acuerdo? Y tengan cuidado con qué unidades están trabajando, ¿sí? Ahora, para la ley de Watts o de potencia eléctrica, nos pide obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan, cuya resistencia es de 40 ohms y por ella circula una corriente de 3 amperes. Entonces, la fórmula para la ley de Watt es de la siguiente manera. La potencia eléctrica es igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Entonces, aquí como nos pide potencia, no hay que despejar nada, se utiliza la fórmula tal cual. Entonces, en la sustitución nos quedaría que la potencia va a ser igual a 3 amperes al cuadrado por 40 ohms, es decir, intensidad al cuadrado por resistencia. Y eso nos va a dar 360 watts. Entonces, la potencia que tiene un tostador de pan, que tiene esas condiciones, sería de 360 watts. Ahora, en este problema nos dice que un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. De acuerdo, aquí nos dan potencia y diferencia de potencial. Nos pide determinar la resistencia, la intensidad de la corriente eléctrica, la energía que consume durante una hora y media, una hora 30 minutos en kilowatts por hora, y el costo de la energía consumida, si un kilowatt es igual a 0.9 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, revisemos qué datos nos da y qué datos nos piden. Nos dan la potencia igual a 100 watts, nos dan la diferencia de potencial de 120 volts y nos piden la resistencia, la intensidad de corriente, el trabajo y el costo de la energía consumida. ¿De acuerdo? Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar en este caso van a ser las siguientes. Para sacar la resistencia vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. ¿Sí? En la segunda parte vamos a utilizar esta otra fórmula de la potencia va a ser igual a la intensidad por el voltaje y finalmente el trabajo lo vamos a sacar con la potencia por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo uno por uno, el primer punto, que es la resistencia del filamento, tenemos nuestra fórmula y vamos a despejar R. Entonces, si R está dividiendo, pasa multiplicando, y ahora P, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Nos quedaría que la resistencia va a ser el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Y en este caso sería 120 volts al cuadrado sobre 100 watts. Y al final nos quedaría que la resistencia es igual a 144 ohms. Luego, en el punto número B, tenemos que la potencia va a ser igual a la intensidad de corriente por la diferencia de potencial, y despejando lo que nos interesa es la intensidad de corriente. Entonces, si el voltaje está multiplicando, va a pasar dividiendo y finalmente nos va a quedar que la intensidad de corriente es igual a la potencia sobre la diferencia de potencial. Y haciendo la operación nos quedaría que la intensidad de corriente va a ser igual a 100 watts sobre 120 volts. Eso nos quedaría como 0.83 amperes. Entonces, si nos fijamos en el inciso A y en el B, utilizamos los datos que nos dio el problema. Lo único que hicimos fue buscar fórmulas que tuvieran los datos que tenemos y el dato que estamos buscando. ¿De acuerdo? Ahora, para el punto número C, que es el trabajo, usamos la fórmula que nos dice que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, la potencia, si lo convertimos a kilowatts,
porque son las unidades que nos están pidiendo, kilowatts por hora, nos quedaría 0.1 kilowatts por 1.5 horas. Y este 1.5 horas es porque 1 hora 30 minutos es igual a 1 hora y media, igual a 1.5 horas. Entonces, haciendo la multiplicación, nos quedaría que el trabajo sería igual a 0.15 kilowatts por hora. Ahora, el último punto nos dice el costo de la energía consumida. Si un kilowatt es igual a 0.9, entonces lo único que hacemos es multiplicar el 0.15 kilowatts por hora por 0.9 sobre kilowatt por hora, esto para quitar las unidades, y al final nos quedaría que el costo de energía sería 135 pesos, ¿de acuerdo? Entonces solo tienen que buscar igual qué fórmulas tienen, qué datos les dan y qué les piden, y así se hacen los problemas. Ahora, la ley de Joule. Recuerden que la ley de Joule nos dice que un circuito eléctrico o un lugar por donde circula corriente eléctrica también va a producir calor. Entonces, el primer problema nos dice que por la resistencia de 30 ohms de una plancha eléctrica circula una corriente de 4 amperes al estar conectado a una diferencia de potencial de 120 volts. Recuerden que los conectores que tenemos en nuestra casa comúnmente son de 120 volts. Entonces aquí dice que vamos a usar una plancha eléctrica. La plancha eléctrica utiliza la ley de Joule para poder calentar y planchar la ropa. Y la pregunta que nos hace es ¿qué cantidad de calor se va a producir en 5 minutos? Entonces los datos que tenemos es que la plancha tiene una resistencia de 30 ohms. Pasa una corriente eléctrica de 4 amperes y hay una diferencia de potencial de 120 volts. Y el tiempo, los 5 minutos, lo tenemos que convertir a segundos. Entonces, 5 minutos pasamos a 300 segundos y nos pide la cantidad de calor que se produce. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar en este caso sería Q igual a 0.24 por la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y si nos fijamos ya tenemos todos los datos que se nos piden. Entonces solo sustituimos 0.24 por 4 amperes al cuadrado por 30 ohms por 300 segundos igual a 34.560 calorías. Entonces este es el calor que se produce en 5 minutos cuando se utiliza una plancha con estas características. Ahora, ¿qué otro aparato electrodoméstico funciona con la ley de Joule? Pues tenemos el tostador. El tostador de pan también está compuesto por resistencias que producen calor. Entonces, nos dice que este tostador tiene una resistencia de 20 ohms y se va a conectar durante 2 minutos a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce? Entonces tenemos nuestros datos, nuestra resistencia de 20 ohms, nuestro tiempo de 2 minutos, lo tenemos que pasar a segundos por las unidades, nos va a dar 120 segundos. Nuestro voltaje va a ser igual a 120 volts y de igual manera nos piden cuánto vale Q. Entonces si nos fijamos, la fórmula que tenemos es 0.24 intensidad de corriente al cuadrado por resistencia por tiempo. Pero aquí no nos están dando intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la podemos calcular? La intensidad, recuerden que la podemos calcular con ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Y aquí el problema si nos está dando el voltaje y la resistencia. Entonces, con los mismos datos que nos da el problema, podemos sacar la intensidad, que en este caso sería 120 volts sobre 20 ohms. ¿De acuerdo? Nos quedarían 6 amperes. Entonces ya con estos datos de los 6 amperes ya podemos sustituir en nuestra fórmula todos los datos que tenemos. Nos quedaría que la cantidad de calor que produce este tostador sería de 0.24 por 6 amperes al cuadrado por 20 ohms por 120 segundos. Y al final tendríamos 20.736 calorías que se producen en el tostador eléctrico que tiene esa resistencia y en la que se conecta
a esa diferencia de potencial. Y bueno, eso sería la última parte de los ejercicios correspondientes a la clase número 2. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, pues ya saben, aquí pueden preguntarme. Y nos vemos, chicos. Que estén bien.